Vamos a empezar con lo que viene siendo la lectura. Esto vuelvo a repetir que se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 7, versículo 3 al 10, y se llama Las buenas nuevas de salvación. Para tener contexto de esto, tendríamos que irnos unos versículos antes, justamente en el mismo capítulo, en donde vemos que Eliseo dice al mensajero del rey que al día siguiente iban a ver cómo lo que antes era caro, ahora será barato, y lo que ellos iban a ver, justamente el siervo del mismo rey no lo iba a lograr ver. No sé si se acuerdan de eso. Y de ahí es de donde vamos con la premisa de esta situación. Dice de la siguiente manera: había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar a la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella, y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Y aquí me quiero detener un segundo, porque es curioso cómo una persona en su conciencia deja de considerar importantes cosas cuando su vida está en riesgo. Cuando nuestra vida está en riesgo, deja de considerar importante que el celular, que el carro, muchas cosas que al día de hoy a veces nos negamos a soltar. Ahora bien, si tuviésemos la conciencia de que ciertas cosas que tenemos en nuestra vida pueden ser causa de nuestra muerte, eso sería algo que sería más sencillo de abandonar en ciertas ocasiones, y aquí es ahí donde quiero llegar. Hay personas que sin Dios, como los sirios, que no necesariamente tenían a Cristo, entendían el valor de su vida. Hay otras personas que ni siquiera estando con Cristo entienden el valor de la vida que tienen en Cristo. ¿Y a qué me refiero con esto? Simple. Si los que están en el mundo, y este ejemplo lo tenemos de estas personas, prefieren dejar todo atrás para salvar sus vidas, ¿cuánto más nosotros deberíamos considerar el huir de todo lo que nos podría provocar la muerte eterna? Les doy un ejemplo. Hay personas que puede que no estén queriendo dejar algún pecado en específico, alguna relación en específico, alguna cuestión que saben que los aleja de Dios, y no lo quieren dejar. ¿Por qué? Porque aún no comprenden que lo que están arriesgando al no soltar el pecado, al no soltar este tipo de situaciones que los llevan al pecado, y amistades que los alejan de Dios, y parejas que simple y sencillamente no los hacen crecer en la fe, están arriesgando su vida. Y no hablamos de esta vida, porque ya arriesgar esta vida es una cosa, pero arriesgar la vida eterna simplemente es absurdo. Porque no solamente es un tema de, considero que podría lograrlo en algún momento. No te estás dando cuenta que el día de hoy, que es el tiempo en el que Dios acomoda las cosas para que suceda el entendimiento, tal y como está escrito, Él ha determinado un día de salvación. Ahora, he aquí el día de salvación. Y también en otros textos que dice: si escuchares hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. En otras palabras, Dios habla cada mañana, cada día. Y voy a hacer un pequeño paréntesis aquí para que se quiten una idea que muchas veces yo he escuchado y que no es correcta.
Y es que la palabra de Dios se tiene que sentir como un fuego dentro de nosotros, y si no me convence, no tiene que ser palabra de Dios, cuando estamos muy equivocados en ese aspecto. ¿Por qué? Porque aunque la palabra de Dios se puede sentir como fuego, no siempre es así. Si fuera así, no solamente algunos habrían escuchado a Jesús, muchos lo habrían escuchado, pero ¿saben qué pasó? No todos lo escucharon, no a todos convenció. ¿Por qué? Porque endurecieron sus corazones. Ya no es un término de sentimientos, de lo que pienso, de lo que entiendo, sino más bien de que yo mismo he endurecido mi corazón como para no escuchar las palabras de Dios. Y muchas veces eso pasa porque sabemos que si no lo endurecemos, sabemos que si no ignoramos eso que está diciéndonos el Señor, vamos a tener que aceptarlo y dejarlo. Y al dejarlo, vamos a tener que dejar, por ejemplo, ciertos beneficios delante de este mundo, ya sea un buen juicio, o sea, una buena imagen hacia los demás. Miren, se los doy con un ejemplo que yo siempre he dado mucho. Yo siempre he dicho que una hija de Dios tiene que ser una amargada en cuanto a muchos temas, principalmente sexuales, con las personas. Doy un ejemplo de llamadas o de mensajes que muchas veces hay muchachos que mandan, porque son muchachos no creyentes, incluso los creyentes que se digan ser creyentes, que hagan esto, deberían ser respondidos de una manera muy cortante y clara. Por ejemplo, que una persona le manda un mensaje provocativo o directamente de un tipo de piropo, que luego se les dice, pero de estos que son muy vulgares, a una hija de Dios, y la hija de Dios, por no querer parecer una amargada, o le sigue el juego o lo ignora, y lo único que provoca es que esa persona tome la confianza para seguir haciéndolo. ¿Por qué? Porque sigue sin entender que lo que está provocando es poner en riesgo su vida. Porque si en algún momento esa persona la convence o lo convence por haber dado espacio a esas cosas, pues va a pecar. Y aquí quiero decir cómo se tiene que hacer las cosas. Si una persona, y esto es para hombres y mujeres, si una mujer llega y manda un mensaje provocativo, de chiste, de burla, de lo que sea, pero con una intención subida de tono, vamos a decirlo así, el creyente debe ser inmediato en su respuesta. No quiero que me vuelvas a mandar de ese tipo de mensajes o te voy a bloquear. ¿Por qué? Porque soy un hijo o una hija de Dios, santo para Dios. Y a mí se me tiene que respetar de esa manera, porque no voy a estar tolerando ese tipo de comportamientos para conmigo. Si eso piensan que va a ser considerarse un amargado delante de los demás, sean amargados. Pero es mejor quedar mal con una persona o con personas, porque seguramente podrán hablar mil y un cosas, que con Dios. Pero no lo quieren hacer porque muchas veces sienten justamente que de esas interacciones pueden sacar algo bueno, y no es así. Entonces, sí voy a ser muy claro con ese aspecto. Tengan conciencia de lo que es correcto y de lo que no. Porque si ustedes no aprenden a contestar y a poner esos altos, lo único que van a provocar a futuro es que esas mismas personas incluso digan: ay, pues muy cristiana no era, porque yo le hacía este tipo de bromas y nada más me decía jajaja. Y entonces ahí sí vas a quedar mal, pero no solamente delante de Dios, sino también delante de la gente, por si tu deseo era no quedar mal delante de la gente. Estos sirios no tuvieron más remedio en su propio pensamiento que abandonarlo todo para sobrevivir. Nosotros como creyentes deberíamos tener la misma conciencia de abandonar todo lo que en este mundo puede hacernos morir eternamente, todo lo que nos puede alejar de Dios, todo lo que nos puede dañar nuestra vida y relación con Dios. Debería ser inmediato abandonarlo. Por eso la Escritura dice: huye de la fornicación. No está diciendo, bueno, más o menos evítala, no. Huye de ella. Es algo que si tú mantienes en tu vida, simple y sencillamente te va a perder. Te dice: huye de la idolatría, huye de los pecados y deseos juveniles, huye de ellos. Sé tajante con esas cuestiones, evítalas en su totalidad. Es más, de lo que les acabo de decir hace rato, incluso yo bloquearía a la persona inmediatamente,
pero sé que muchas veces son personas que conocen ya de tiempo y a lo mejor se sienten como en esa obligación de no ser tan cortantes en el tema de decir, no, pues ya, se acabó la amistad. Yo considero que lo mejor sería directamente ya perder ese contacto, pero si les quieren dar una oportunidad, mínimamente dense a respetar, hombres y mujeres. Es necesario que ambos hagan eso, porque el hombre es muy dado a que tantito le piropean, como casi nunca sucede con los hombres. Es raro que una mujer termine dando mucho halago a un hombre, como casi nunca pasa. Cuando lo empiezan a hacer, es mucho más fácil que el hombre como que se le endulce el oído. Incluso es curioso porque el hombre es más llamado a lo que ve, pero también cuando se les trata bien, cuando lo que se ve es agradable y las palabras también, terminan cayendo. La misma escritura lo dice, lo envolvió con la salamería de su palabra o de su boca. Está en Proverbios. Entonces sí, es una forma en la que el hombre puede caer. Así que, hombres, sean conscientes. ¿Para qué? Para que no se dejen llevar por algunas palabras y una cara bonita, porque eso los puede llevar al pecado, y ese pecado a la muerte, porque el pago del pecado es muerte. Entonces, evítense eso. Sean amargados si eso es lo que quieren, pero sean conscientes. Sean conscientes que deben huir de esas cosas, que las deben evitar entre tanto que sea posible, porque es muy sencillo dejarse llevar por ellas. Y con las mujeres pasa más o menos lo mismo. Una persona agradable, una persona que les cae bien, que tiene carisma, también hace ese tipo de comentarios, también tiene ese tipo de insinuaciones, y en vez de que la mujer diga, hasta aquí, se acabó y no quiero saber más de ti porque ya noté cuál es tu intención y cuál es tu deseo, pues simplemente se está metiendo en un problema grave, que al final de cuentas, delante de Dios, no tiene justificación. No que no tenga perdón, que no tiene justificación, porque tú eras consciente, y sobre todo ahora que lo sabes, que eso no lo deberías permitir. Eso es una de las muchas cosas. Otras están en deseos Imagínense que ustedes ven una serie, que yo supe mucho, se hizo mucha polémica en su momento por esa, Game of Thrones, se llama Juego de Tronos, algo así, que se supone era lo más cercano a una serie pornográfica pero pública, donde salían escenas muy subidas de tono, que no deberían de ver los niños. Eran series para adultos, al final de cuentas. Pero, y aquí es donde entra el pero, se hizo muy famosa, muy conocida, y muchos, incluso disque creyentes, también la veían. Ahora yo les digo una cosa, ¿tú crees que desde el primer momento que salió algo así, era correcto que uno como creyente se quedara para ver esa serie? Simple y sencillamente no. Era de inmediato apagar, y ni modo. Si no conocí el final de la historia, ni modo. Prefiero salvar mi vida a quedar mal delante de Dios y terminar siendo de esos hombres a los que Dios les dirá, apártate de mí, hacedor de iniquidad. Porque acuérdense que la lámpara del cuerpo es el ojo. Entonces lo que vemos es bien importante. Pablo es el primero que dice que al final de cuentas todo lo tiene hoy por pérdida, por ganar a Cristo. Entonces de todo se ha alejado, de todo se ha abstenido por ser partícipe y por ser en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que aprender a cuidar de la misma manera nuestra vida. Nosotros tenemos que tener ese valor para nuestra alma, en que no preocupándonos por el cuerpo o por la carne, sino por nuestro espíritu, seamos prudentes, cuidadosos en abandonar todo aquello que nos puede llevar a la muerte espiritual, que es la lejanía de nuestro Dios y Salvador. Esa parte es sumamente importante para que la tengan en conciencia y empiecen a analizar su vida en todo este tipo de aspectos que podrían llegar a perjudicarles. Siguiente versículo 8. Dice, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda, y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro, y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, y entremos y demos la nueva a la casa del rey.
Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad, y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Y aquí vemos otra característica y otra cuestión que debemos tener en cuenta: dejar el egoísmo. Estos hombres llegaron aquí y pudieron, porque era su plan, era su idea, hacerse los hombres más ricos de la tierra, ser los únicos que tenían el sustento, o ser los que más iban a tener el sustento. Pero ellos mismos reconocieron una cosa, que eso es algo que ahorita les voy a comentar, que no podían ser egoístas, porque entonces estarían trayendo mal sobre su vida. Hay una parte de la escritura que menciona diciendo: hay quienes retienen más de lo necesario y vienen a pobreza, y hay quienes dan sin detener su mano y nunca les falta. Esto es porque Dios conoce el corazón de la gente, y sobre todo cuando somos hijos de Dios, esto es algo que no nos puede ni nos tiene que pasar. Si sabes que hay algo que hace bien, si sabes que hay algo que te ayuda, algo en lo que puedes beneficiar a otros, pero te lo quedas para ti mismo, no lo puedes disfrutar como es debido, porque delante de Dios lo que estás haciendo es malo. Ahora les voy a dar un dato. Si ustedes, el reino de los cielos, la verdad del Evangelio, la buena nueva de Jesucristo y el amor que nos tiene nuestro Señor, no lo publican como si fuera un tesoro encontrado del que todos pueden disfrutar, están siendo muy egoístas con su vida. Porque tan fácil es entender que nosotros no merecíamos todo lo que tenemos hoy en Cristo, y aún así Dios nos rescató, y sabiendo que hay de sobra entrada para todo aquel que en Él crea, no lo queremos publicar, y muchas veces de manera juiciosa: no, él no lo merece porque él hace esto, no, ella no lo merece porque hace aquello, no, si él no hubiera sido así, no habría habido problema. ¿Y qué provocamos? Que nadie pueda disfrutar de lo que Dios dio para todos, y terminemos ¿qué? Siendo alcanzados por nuestra maldad. Imagínense que estos mismos leprosos dijeran: no les vamos a decir nada porque muchas veces nos echaron fuera porque somos leprosos, y ya no quiero que el pueblo, que nuestra nación tenga su riqueza, nos la quedamos nosotros y no vamos a avisar nada, que se mueran de hambre. Su maldad los hubiera alcanzado y Dios habría hecho juicio contra ellos. Si nosotros, en cuanto al tema del Evangelio, no tenemos el mismo corazón y disposición de decirle a la gente: hay vida en Cristo Jesús para todos aquellos que están muertos, no vamos a poder justificarnos delante de Dios. Porque delante de Dios, ¿qué vamos a decir? No, es que era mi amigo, y yo lo quería, pero como que nunca le interesó. ¿Tú crees que eso es un pretexto? Y lo vamos a ver incluso el día de mañana, porque ya aquí termina esta lectura. Pero en el día de mañana se toca un poquito el tema de que no les quisieron creer, pero ellos insistieron. ¿Por qué? Porque era el bien para el pueblo de Dios. Y muchas veces nosotros tenemos que ser iguales. Por el bien que es el estar en Cristo, por el bien que es tener una relación íntima con Dios, tenemos que publicarlo lo más posible. Miren, yo les doy un ejemplo de algunas cosas que he visto, y es que cuando algo te hace bien a ti, inmediatamente lo quieres publicar en todos lados. Es más, tú lo ves en TikTok, como muchas veces hay gente que sube un video que dice: les comparto esta receta que me ha ayudado para esto y esto y aquello, les comparto este tip que me ha ayudado a dormir, les comparto esto, porque son cosas que han ayudado a la persona. Ahora, teniendo conciencia que en Cristo tenemos nuestra paz, nuestra alegría, el amor, la salvación, todo lo que es bueno, la plenitud en Cristo, ¿cómo es que nosotros seguimos callando con vergüenza el hecho de que Dios mandó a su Hijo a la tierra a salvarnos? ¿No suena absurdo? ¿Cómo hay personas que andan compartiendo tips que les han salvado la vida, que les han ayudado con no sé qué cosa, recetas, dietas, medicinas, costumbres, hábitos que les han cambiado la vida,
Y nosotros que fuimos un nuevo nacimiento, que no es un cambio de nuestra vida, es un nuevo nacimiento, algo más glorioso que solamente un cambio, nos da vergüenza, o puede llegar a darnos vergüenza el decir, yo soy de Cristo y Cristo puede darte la misma paz, la misma alegría, el mismo gozo y la salvación que me dio a mí. Aléjate de eso que te está haciendo daño y ven al Evangelio. Aunque muchas veces no tenemos esa conciencia, por eso es importante que lo tengamos en cuenta. Dense cuenta como uno mismo, porque seguramente les ha pasado, cuando logra o consigue algo o descubre algo que es bueno, lo publica con familia, con amigos, sobre todo con los seres queridos. ¿Por qué? Con Cristo no es igual. Tiene que ser igual. Es más, tiene que ser con mayor insistencia. Claro, hay que ser conscientes, hay un límite para todo, en este tipo de aspectos sobre todo, donde ya no los reciben, donde no quieren escuchar, donde no quieren, dice la Escritura, limpiad el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos y salid de aquella ciudad o de aquella casa. Va a haber personas que de plano no van a querer, pero tú habrás insistido lo suficiente. Y algo que yo les he dado como un estándar para saber si todavía le puedes hablar a una persona de Cristo o no, es que no se ponga en tu contra, que aún te reciba la palabra, que la escuche, a pesar de que no la esté llevando a la obra, que la escuche, que te escuche, que dialogue contigo sobre el tema. Eso es un buen punto, tienes que seguir insistiendo. Pero si de plano esa persona dice, ¿sabes qué? Ya no me digas nada, no quiero saber nada de esto, no quiero saber nada de aquello, sacude tus pies y vete, porque no te está rechazando a ti, está rechazando al Señor que te salvó. Y si ellos se quieren perder, que así sea. Pero si ellos, por misericordia de Dios, alcanzan la salvación, eso será lo que íbamos a necesitar, lo que ellos necesitaban y lo que nosotros debíamos de hacer. Y pues bueno, ahora sí, terminamos la lectura del día de hoy. Como les dije, ya iba a ser bastante corta.